tomó su Biblia y la quemó. Y no se sintió contento con eso. Y eso fue lo último que pasó en el caso de mi papá, porque ya después de ahí, mi madre, al junto con nosotros, comenzamos a orar, porque solo él faltaba por bautizarse. Así es que comenzamos a orar y a orar y a orar. Y pasó un tiempo largo, pero llegó el momento en que él tuvo que encontrarse de frente con Cristo. Y ese encuentro con Cristo fue lo que lo cambió hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Sí. Hay poder en Cristo Jesús. Así es. Y Dios contesta las oraciones de una esposa y de sus hijos. Amén, amén, claro. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Luis, mira, pero esas historias son impactantes. Yo sé que muchas personas van a ser edificadas. Luis, no hemos hablado de tu familia, que tú mencionaste que tiene un niño. Sí. Es bueno que mencionemos Okay. cómo conociste a tu esposa, quién es tu esposa y tus hijos. Sí, bueno, pues tengo 2 hijos. Tengo una hembrita de 14 años, Liz Marie se llama. Luis Manuel, ya un niño de 10 años. Y mi esposa Bimari Rodríguez. Yo recuerdo que fue para el 2006 que le conocí a mi esposa, asistiendo a la iglesia de Los Jardines. Yo recuerdo que ella me prestó un libro. Yo había estado ausente de la iglesia a la que estaba yendo porque era parte de un ministerio del cual todavía soy parte, Ministerio Chequina, y estábamos cantando en diferentes iglesias. Yo no estaba asistiendo específicamente a una iglesia, y estaba ayudando a mi madre en un grupo que estaba en ascenso, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, el pastor decidió unir el grupo con la iglesia central. Yo estaba asistiendo, apoyando a mi mamá, y entonces comencé a ir a la iglesia, y allá había mucha necesidad de liderazgo. La iglesia estaba pasando por un letargo. Y me involucré en el trabajo, y como parte de eso, pues recuerdo que conocí a mi esposa, conocí aquella vez a Bimari. Bimari venía ya con experiencia de cantos de algunas agrupaciones, y como parte de la estrategia para fortalecer a la iglesia, pues desarrollamos un coro de alabanza. A mí se me ocurrió la idea de crear un coro de alabanza. Así que yo, sabiendo que mi esposa había participado en algunos coros, dije, bueno, ella tiene experiencia, vamos a invitarla. La invité y comenzamos a ensayar. Y en los ensayos yo daba las voces y todo eso. Habían canciones que mi esposa no podía tomar las voces, y yo en ocasiones me la acercaba y le cantaba al oído. Yo no sabía que eso le gustaba. De hecho, no lo hice con intención, tú sabes. Cuidado, Luis, cuidado. No la hice. Pero yo le acercaba al oído y le cantaba la voz. Después de ahí, nosotros comenzamos a cantar en la iglesia. Para gloria de Dios, la iglesia tuvo un despertar. Y me sentí muy bien al saber que yo era parte de que la iglesia fuera despertando, ¿no? Pero mientras tanto, desarrollé una amistad con mi esposa. Una amistad que en principio fue una amistad desinteresada. Una amistad entendiendo que éramos parte de un equipo que tenemos que trabajar y demás. Y miembros de la misma iglesia. Miembros de la misma iglesia. Fui desarrollándose cierto liderazgo en la iglesia para apoyar, ¿no? Y un día, mi esposa me recomienda un libro. Y yo comencé a leer el libro. Yo nunca había leído un libro completo, pero ese me lo leí completo. No porque ella me lo había dado, sino porque lo encontré interesante. Y estaba viendo una etapa de mi vida que yo necesitaba ese libro. Así es que el libro fue como el lazo o el puente que nos fue uniendo. Hasta el punto que llegó un momento en que yo comencé a sentir algo hacia ella, del cual yo quería estar seguro. Y no quería tampoco como malinterpretar el sentimiento. Y más que eran amigos previos, ¿verdad? Éramos amigos, pero o sea, al unirme no fue de que yo lo hice porque estaba interesado en ella, no. Fue algo espiritual. Entonces, al comenzar a
a conversar con ella, dialogábamos sobre la lectura del libro. ¿Y cómo se llama el libro? El libro se llama Vida con propósito, de Rick Warren. De hecho, había unos himnos que se sacaron. Ese libro surge como un material de apoyo para unos 40 días con propósito que estaban haciendo las iglesias protestantes, ¿no?, en los Estados Unidos. Entonces, el libro estaba interesante. Tenía, o sea, el tipo de escritura para mí, yo lo entendía fácilmente. Entonces, recuerdo que yo le comentábamos sobre el libro. Cuando eso existían los BlackBerry. Y uno se enviaba mensajes. Eran los BlackBerry lo único cuando eso. Y entonces yo recuerdo que cuando yo le hacía algún comentario a ella sobre el libro, ella de inmediato me escribía para atrás, reforzando el comentario en base a su experiencia. Yo recuerdo que yo le oré a Dios. Yo le oré a Dios y yo le dije: Señor, yo no quiero malinterpretar las cosas, pero si el plan tuyo es diferente al mío, yo prefiero seguir tu plan y olvidar el mío. Le dije. Porque yo le dije al Señor: Señor, yo quiero elegir, pero por favor eliges tú por mí, porque yo sé que si elijo yo voy a elegir lo peor. ¿Por qué yo decía eso? Porque nosotros los seres humanos somos egoístas y nos dejamos llevar solamente de lo que nuestros ojos pueden ver. Sí, de las apariencias. Y yo quería estar seguro. En eso del amor yo fui un poquito tímido. Yo fui siempre muy tímido. Pero quería sí en eso agradar a Dios. Porque yo entendía que lo mejor que podía llegar en mis manos era lo que podía venir por las manos de Dios. Yo entendía eso. Y recuerdo que esa fue mi oración. Yo no quería malinterpretar las cosas, pero tampoco no quería apresurarme. Mi esposa para aquel entonces no encajaba dentro de mis gustos, o sea, no de mis gustos, sino mi esposa era totalmente diferente a lo que quizás yo hubiese, ¿entiendes? Pero yo decía, recuerdo como ahora: Señor, eliges tú, porque yo sé que si tú eliges vas a elegir la mejor. Esa fue mi oración. Y de veras que yo desarrollé una amistad con mi esposa muy espiritual. Muy espiritual. Y así fue cuando decidimos entablar una relación. Fue muy espiritual hasta el día en que nos casamos. Yo entiendo que mi esposa fue parte de un plan divino para mí. Gloria a Dios. Yo creo eso. Por eso yo con mi esposa, en los planes míos, si así son los de Dios, está estar con ella hasta el último día. Amén. Porque yo entiendo que yo me casé con mi esposa no por días en esta tierra, sino por la eternidad. Entonces yo no me conformo con días aquí. Cuando yo le tiré, yo le lancé a la eternidad. A la eternidad. O sea, yo no me conformo con días aquí. Y hemos tenido, como todos, los matrimonios altos y bajos. Gracias a Dios que no significativos los bajos. Entendemos que cada uno de los bajos no son más que métodos o estrategias de Dios para fortalecer nuestra relación entre ella y yo, y también entre nosotros y Él. Cada cosa que ha pasado en nuestra relación ha sido para reafirmar lo que ya Dios hizo desde el principio, que fue unirnos. Entonces cada una de las cosas yo lo veo como parte de la prueba que como pareja debemos vivir. Porque yo entiendo que tú, independientemente, puedes vivir etapas, usted puede vivir circunstancias, puede vivir procesos, tú. Pero los matrimonios, y es ahí donde muchas veces cometemos el error de tirar la toalla ante cualquier dificultad, porque no estamos dispuestos a enfrentar los procesos. ¿Tú ves? Sí. En la vida tú caminas, pero hay momentos que tú te caes. Y al caerte no significa que te vas a quedar en el suelo. Los matrimonios emprenden un camino juntos. La palabra de Dios dice que lo que Dios separe, que lo que Dios junta, que no lo separe. El hombre. ¿Entiendes? Entonces, los matrimonios pasan procesos. Y tú tienes que tener la madurez para entender que son procesos.
Y si ya no somos dos, sino uno, los dos, como uno, tenemos que luchar para mantener lo que ya Dios bendijo. Entonces, hemos tenido altos y bajos, pero en cada una de ellas hemos aprendido algo que Dios ha querido enseñarnos. Momentos de salud, momentos de económicos. Mi esposa para mí es, junto a mi madre, son las dos figuras más importantes de mi vida. O sea, tres, mi esposa, mi madre y mis hijos, ¿no? Pero en ese orden. Mi madre, mi esposa y mis hijos, o mi esposa, mi madre y mis hijos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que yo tengo una parte de responsabilidad en el matrimonio que Dios me ha dado. Dios me dio algo. Dios me dio una planta. Me la dio, puede ser hasta como semilla. Yo tengo que ahora cultivar esa planta. Es una responsabilidad. Y la mayordomía yo debo practicarla en mi matrimonio. Yo debo ser un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en mi mano. ¿Y qué Dios ha puesto en mi mano? En mi matrimonio. Así es. Entonces yo he tratado, con la ayuda de Dios, el Señor nos ha guiado. Como te dije, hemos pasado momentos difíciles. Pero yo entiendo que cada uno son parte de los procesos que Dios ha permitido que vivamos para el Señor llevarnos a un próximo nivel. Y esto será de gloria en gloria hasta la última gloria, como decía un pastor mío. La última gloria es el reino de los cielos. Así es. Luis, oye, ¿vale la pena, te pregunto, dejar que sea Dios quien elija? Amén. ¿Vale la pena? Claro, definitivamente. Porque vale hay muchos jóvenes que están escuchando este podcast y estarán eligiendo a sí mismo, como tú dices, por el pelo, por el color, por el tamaño, por cualquier cosa que se han hecho en su mente, una ilusión de una forma, pero sin embargo, dejar que Dios elija. Sí, así es. Vale la pena. Yo digo que el amor tiene varias etapas. Está la etapa del principio, del enamoramiento, donde cada cosa cuenta, cómo tú te ves, cómo tú hablas, algunos atractivos, tu pelo, tu cuerpo, tus ojos, entre otras cosas. Atractivos que de una manera u otra impresionan a la otra persona y se convierten como en el gancho para sentirse atraído. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es cuando todo eso desaparece. Se esfuma eso. Cuando todo eso desaparece, porque va a desaparecer. El tiempo pasa. No es para atrás que vamos, es ahí que vamos avanzando. O sea, después vienen las canitas, después vienen las libras de más. Se le cae el pelo al esposo. El cuerpo cambia y todo, eso le cae el pelo. Entonces ahí viene la madurez del matrimonio. Le crece la barriguita. Donde tú no amas por cómo se ve, sino que tú amas por quién es. O sea, yo no amo a mi esposa por cómo se ve, sino porque es. Yo le digo a ella me dice, si yo fuera flaca, tú me gustas. O sea, si yo fuera flaca, me querrías igual. Y digo yo, mientras seas tú, te seguiré amando. Porque el tema no es si te ves gorda o flaca. Lo único que yo quiero es que seas tú. Entonces, porque llega un momento del amor, donde el amor madura, donde tú puedes ver la persona sin ojo, sin pelo, y aún así lo sigues amando como si fuera la persona más hermosa del mundo. Esa es la etapa más linda. La más hermosa. La más hermosa, porque ya, ya es como cuando tú te fundes con la otra persona. Y ya llega una etapa donde ya tú no necesitas verla con un vestido muy lindo para saber que es hermosa, sino simplemente verla a ella. Ella puede estar sucia de carbón y tú la sigues viendo hermosa. Como puede tener un vestido, pero yo no te voy a decir que te ves hermosa porque tienes un vestido. No, es que tú no tienes que ponerte un vestido para demostrarme que eres hermosa porque ya tú lo eres para mí. Exacto. Puedes estar como sea. Entonces, cuando llega esa etapa del amor donde ya no vemos con los ojos, sino con el corazón, donde ya no hablamos para hacer sentir bien, sino porque amamos y no queremos porque no quiero hacerte sentir mal. Exacto. Entonces eso es. Yo le doy gracias a Dios porque ya con mi esposa el año pasado cumplí 18 años. Casado, 18. Y el tiempo pasa rápido. Muy rápido, muy rápido. Pero mi meta sigue siendo la misma. Mi meta sigue siendo la misma. Y es ver a Cristo venir
y saber que voy a estar con mi esposa eternamente en el cielo. Gloria a Dios, alabado es el nombre de Dios. Dejar que Dios elija es lo mejor. Sobre todo, sí. Luis, tú nos has contado muchas experiencias hermosísimas, pero quiero saber si hay alguna experiencia en la que tú, aparte de las que ya has contado, que son hermosas, dice, Jesús es real en mi vida. Jesús sigue siendo lindo, Dios es bueno. Porque yo te digo, hay muchas personas que nos están escuchando y nos están mirando, que están pasando por momentos difíciles. Y Satanás le pone en la mente, el enemigo le pone en la mente, ya Dios se olvidó de ti. O Dios no es real, porque si Dios fuera real, no estuvieras pasando por esto. Yo comentaba, por ejemplo, con unos amigos y también con mi esposo y mi familia, comentaba cómo las personas se alejan de Dios y cuando le vienen las malas consecuencias se le atribuyen a Dios. Eso no tiene lógica. No. No tiene lógica. O sea, tú vives rechazando a Dios, vives diciéndole a Dios que se aleje de ti, que te deje tu vida en paz, y entonces cuando viene la consecuencia de alejarte de la vida, Así es. entonces le atribuye a Dios lo que te pasa. Entonces no tiene sentido. ¿Cómo tú le dices a los que nos escuchan, a los que nos ven, Dios es real? Bueno, yo tengo muchos testimonios, sin embargo, quiero compartir contigo ahora uno que de manera muy particular a mí me tocó. Hay muchos, de los cuales algunos de ellos tú lo conoces, pero este tú no lo conoces. Mi padre había estado huyendo. El enemigo lo tenía atrapado, lo tenía cautivo a mi papá. Y en los momentos en que más felicidad había en nuestra casa, el enemigo aprovechaba eso para traer tristeza, para traer dolor. Mi papá sufría eso. Yo recuerdo que un día mi papá lo que tenía en la mano era un cubierto. Y él tomaba el cubierto tratando de hacerse daño. Santo. Con el cubierto. Yo vi eso. Pero el poder de Dios es más grande todavía. Y el Señor, de una manera u otra, pues, nos usó para de una manera u otra bendecir a mi papá. Mi papá había sido bautizado, pero de hecho estaba trabajando con una empresa de personas de la misma iglesia a la que vamos y le daban su día, su sábado para que fuera a su iglesia. Todo muy bien. De hecho, compartía en las actividades de la iglesia, estaba muy involucrado. Porque en mi casa, una mañana, mi mamá hacía algunas ventas para la escuela y mi papá la preparaba, así que ese día mi papá se levantó temprano y comenzó, pero se dio cuenta que no había como gas en el tanque, intentó ver si podía resolver algo y abría y cerraba el tanque y en eso se expandió el gas en toda la casa, pero se quedó concentrado en la casa. Y mi hermana, se fue la luz, mi hermana tratando de buscar unos zapatos prendió un fósforo y eso fue una explosión en todo el barrio, que todo el mundo salió buscando los muertos. Y el Señor estuvo con nosotros ahí y mi papá fue el más afectado. Mi papá se quemó el 50% de su cuerpo con quemadura de 3er grado. Y aquella vez, cuando él vio lo que pasó, él entendió que fue un milagro que todos estuviéramos vivos y se fue diciendo, Señor, gracias, gracias, gracias. Y pidió el bautismo mientras iba caminando, lo llevaban al médico. Pero después de un tiempo mi papá, aunque se bautizó, se apartó. Y es ahí donde quiero compartir contigo, donde realmente Dios, yo me di cuenta que Dios estuvo con nosotros, obró. Mi papá sale a laborar, como era costumbre, sale a laborar al trabajo y era un miércoles, recuerdo como ahora, cuando él se fue. Todos en la casa estamos entendiendo que papi está en su trabajo. Pero a las 5 de la tarde llaman a mi madre y le dicen que qué pasó. Que no llegó. Que no llegó.
en un ambiente donde había tantos atracos, donde habían tantas muertes. Mi papá, el Señor lo libró de la muerte en más de una ocasión. Y nosotros, ¿pero cómo va así? Si él salió temprano esta mañana. Bueno, él acostumbraba a quedarse muchas veces en algunos centros de bebidas y ahí asumíamos que había pasado eso. Pero sucede que el miércoles pasó sin llamadas, ningún tipo de notificación de parte de mi papá, y amaneció el jueves y nosotros no supimos nada de papi. ¿Ya habían pasado 3 Ya días? 24 horas 24. de que él salió, al jueves al día siguiente. Nosotros estábamos esperando que en algún momento papi apareciera en el jueves. Mi mamá llamaba al trabajo, ya él pasó, ya está ya mi esposo. No, él no está aquí, no ha llegado, no vino tampoco hoy. Y entonces, pero como le habían otras ocasiones, había hecho eso, que se iba y volvía al día siguiente, asumíamos que en cualquier momento de ese día del jueves iba a llegar. Pero el jueves llegó, pasó y mi papá no llegó. Entonces ya mi mamá comenzó como a preocuparse. Porque está bien, él se ha ido, él puede ser que amanezca al otro día, pero tempranito viene al otro día. O de una manera u otra llega, pero ya va 2 días y no aparece. Llegó el viernes, tampoco pasó, llegó el viernes. Mi mamá llama de nuevo al trabajo y pregunta, ¿él está por allá? No, señora, él no vino ni el miércoles, no vino ayer y hoy tampoco ha venido. Ya mi mamá está preocupada, muy preocupada. Comenzó a moverse, mi mamá fue a la morgue, mi mamá fue a y comenzó a investigar en los destacamentos policiales, fue también a las emergencias, sin ningún tipo de resultado. Pasó el viernes y mi papá no aparecía. El sábado, recuerdo como ahora, tuvimos que movilizarnos todos y comenzamos a hacer papeles desaparecidos. Para mí, yo había visto esto en otros casos, había visto papeles de otras personas en la calle, en los pósters de luz, pero ahora yo estaba poniendo el papel de mi papá desaparecido. O sea, ahora te tocó a ti. Ahora me toca a mí. Y todo estuvo bien hasta yo ver cómo mi tío se desplomó a llorar frente a mí. El mayor de la casa, mi hermano mayor de mi papá, sábado a la mañana, pegando eso, comenzó a llorar. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué será lo que está pasando? Así que yo tuve la primera conversación con Dios. Recuerdo una conversación muy seria, pero fue una conversación donde era determinante ya. El Señor, mira, estamos buscando a mi papá. Yo sé que quizás no ha sido el mejor de los hijos, pero sigue siendo mi papá. Mi deseo es ver a papi en el cielo. Dame la oportunidad, Señor, de que si mi papá está bien, que esta angustia que yo tengo desaparezca. Y si no, Señor, que esta angustia aumente. Yo terminé la oración y en ese momento yo sentí paz. Gloria a Dios. Yo he orado y he recibido la respuesta de Dios en más de una ocasión, pero este fue el día donde yo más rápido recibí la respuesta de Dios. Así que yo comencé a buscar con tal seguridad de que no había pasado nada, como que yo sabía dónde estaba papi. Fuimos a los canales de televisión, pusimos el aviso y al término fuimos a la casa. Cuando llegamos a la casa encontramos la casa repleta de gente. Mi mamá, mis hermanas estaban, eso era un velorio. Sí, yo me imagino. Ellos estaban llorando, mi papá, literal. Y cuando llegó el tío mío, que se juntaron toda esa gente, yo ante todo esto era el único que estaba prácticamente calmado. O sea, el Señor había puesto calma, paz en mí. Y cuando mi mamá recibió una llamada, eran como eso de las 2 de la tarde, recibió una llamada.
Una tía mía desde Santiago le dice, la escucha llorando, ¿qué tú tienes? Y dice, ay, que fulano salió desde el No aparece. miércoles y mira la hora y no aparece. Y dice, ¿pero qué salió para dónde? No, salió a trabajar y no ha llegado. Y él le dice, pero tranquilízate que ese hombre está aquí desde anoche. O sea, el sábado ella le dijo, él llegó aquí anoche. Nosotros fuimos y buscamos a mi papá a Santiago. Mi papá había, como dicen por ahí, el hombre no estaba muerto, sino que andaba. Había tomado. Ay, sí. Andaba en la calle y todo eso. Él nos contó una experiencia que tuvo y una experiencia una experiencia seria, un problema que tuvo En la calle. en la calle como fruto de las decisiones que había tomado. Y mi papá llegó a la casa ese sábado, recuerdo como ahora, era dirigente comunitario. Y yo le dije, bueno, mire a ver qué usted va a hacer ahora, porque toda la comunidad lo está buscando y su fachada no pinta nada bueno. Y no considero que siendo usted un líder comunitario se presente Así. de esa manera. Pero esa situación, esa circunstancia fue lo que hizo que mi papá temperara ante su realidad. Hizo un cambio. Ese fue como Hizo el un clic. cambio porque el enemigo estaba utilizando algo para mantenerlo cautivo, que era el alcohol. Él no podía salir de esa cautividad. Él lloraba, él gritaba tratando de salir de ahí. Pero en medio de ese problema, ese mismo problema lo indujo a tener otros problemas que podían incluso hasta acabar con su vida. El Señor estuvo siempre delante de él. El Señor lo protegió, lo cuidó. Y cada oportunidad que Dios le daba, en ocasiones él la desaprovechaba. Pero en esta ocasión él tuvo que verse a sí mismo y ver su realidad. Y tomó una decisión. Yo vi a Dios de frente, porque yo tuve que vivir la situación en la que mi papá podía estar muerto. Y el ambiente se tornaba un poquito gris en el momento y era prácticamente obvio que algo malo había pasado. Yo pude optar por desesperarme, así como me pasó con mi mamá o mis hermanas o quizás mi tío. Pero yo me refugié en Dios y Dios. Amén. Dios no me quedó mal. Yo alabé y glorifiqué el nombre de Dios, porque no obstante eso, el Señor me utilizó a mí como canal para hacerle entender a mi papá que no estaba bien las cosas, que él debía tomar una decisión en su vida de importancia. Tenía que levantarse de su condición. Y hacer un cambio. Porque Dios está dispuesto a hacer cosas por nosotros, pero Él nunca va a hacer algo sin que nosotros le demos el permiso o sin nosotros demos el primer paso de fe. Tenemos que dar el primer paso de fe. Entonces, en el momento en que yo le dije eso a mi padre, mi papá se quedó pensativo. Él tuvo que ingeniársela para hacer entender que pasó, o sea, que él estaba bien, que fue simplemente que se perdió, no sé. Pero él logró quedar bien delante de los hombres, pero Dios conocía su realidad y él tenía que enfrentar a Dios. Él tenía que estar e ir de frente con su Dios y tenía que hacer cambios en su vida. Yo, consciente de lo que estaba pasando, yo le dije, papi, el hombre puede ser burlado, pero Dios no. Usted tiene que tomar una decisión seria en su vida. Y ahí fue la última vez en la que mi papá estuvo en el mundo. Se bautizó y gracias a Dios permanece firme. Gloria a Dios. Yo aprendí de eso, de que las circunstancias pueden ser difíciles, pero pueden aún ser más difíciles si tú decides enfrentarlo solo. El secreto de las circunstancias no es que no pasen, siempre habrán circunstancias, siempre habrá sufrimiento, siempre habrá dolor, pero en cada una de ellas la diferencia está en manos de quien tú te pones, porque nuestras fuerzas son finitas, o sea, se agotan. Puede ser que las cosas se pierdan, puede ser que las cosas no pasen como tú quieras, puede ser que quizás esté orando por una persona con problemas de salud y quizás lo ponga en las manos de Dios y quizás las cosas no fueron como tú quisiste. Pero si Dios tiene el control de todo y ama a cada ser humano
nadie en este mundo. Y el Señor permite la cosa, alabado sea su nombre. Lo que yo sí estoy claro es que cualquier cosa que pongamos en las manos de Dios, el Señor siempre, siempre hará lo mejor para la gloria de su nombre. Alabado es el nombre de Dios. Luis, tú sabes que esa parte de tu testimonio es muy necesaria y el Espíritu Santo permitió que tú la mencionaras. Porque cuántas personas hoy día tienen un familiar desaparecido y pasan cientos de circunstancias, así como tú dices, y están desesperados por esa situación. Algunos aparecen y así mismo con diferentes situaciones parecidas a la que pasó con tu padre. Así es. Ponerse en la mano de Dios es lo mejor. Es lo mejor. Yo sé que es muy desesperante tener un familiar desaparecido. Es desesperante. Y hay personas que cuando han pasado por esa experiencia, han fracasado porque no se agarran de Dios. Así es. Pero si tú te agarras de Dios, Dios tiene la solución. Amén. Y mira cómo eso, el Señor lo utilizó como una bendición. Porque ahí fue que Él tocó fondo, Así ¿verdad? es. Y al tocar fondo dijo, necesito a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Tú tienes algún mensaje especial? Luis, hablar contigo, déjame decirte que no se puede hacer en una hora. Hay que durar más, porque hubo una parte que no tocamos que, aunque tú la mencionaste, pero sí es un poquito más amplia que el tema de la música. Así es. Que tú amas la música. Así es. Y has formado varios ministerios. Uh-huh. Forma parte de uno actualmente. Pero dinos aunque sea un poquito, Luis. Bueno. Acerca de ese aspecto de la música. Del ministerio musical. Del ministerio musical, tan pronto tú sabes que te había dicho que lo primero que me motivó, lo que me llamó, lo que me impactó, la herramienta que el Espíritu Santo utilizó para de una manera u otra impresionarme, fue la música. Yo ver aquella agrupación cantando a voces por primera vez en mi vida, estar en una actividad en vivo y en directo, en el primer asiento, viendo esta agrupación, para mí fue impresionante y me marcó. La agrupación se llamaba Melodías para Cristo. Era una agrupación de la iglesia de Los Jardines. Y desde aquel entonces yo comencé a desarrollar ese deseo de cantar. Y yo recuerdo que yo le pedí al Señor, Señor, dame el don del canto. En mi casa solo canto yo. Ahora con mi esposa y mis hijos ya cantamos los cuatro. Mi esposa y mis dos hijos cantamos, pero ya en el ambiente ya de mi mamá, mi papá y mis hermanas, el único que cantaba era yo. Comencé a escuchar y a cantar, a escuchar y a cantar. Y luego formé en la iglesia de Arroyo Hondo un cuarteto. Y ahí cantaba la voz de barítono. Luego formé una agrupación local para un proyecto que estuvimos desarrollando. El Señor me permitió desarrollar algunas habilidades armónicas, donde ya antes yo escuchaba un tenor y para mí era tan difícil. Dios mío, ¿cómo puede hacer una segunda voz? Wow, pero eso tiene que ser difícil. ¿Y cómo? Pero yo, Señor, dame el talento, dame el talento. El Señor puso gracia. El Señor puso gracia. No tengo otra cosa que decir. El Señor puso gracia, porque mi esposa me dice, tú tienes una habilidad, pero tú no lo reconoces. Yo escucho una agrupación cantando a voces, pero yo no escucho la agrupación, yo escucho cada voz separada. Y para mí es fácil decir, mira, tal voz, y te lo canto de una vez porque la escucho cada una separada. Yo como que tengo un crossover en el cerebro que divide las voces. Entonces... inteligencia auditiva. Sí, entonces nada, comencé a formar esto. Y luego formé otra agrupación en la iglesia de Los Jardines. Allá esta agrupación le pusimos como Hashem. Anterior a eso, para el 1999, un amigo me invitó. Yo había ido al este, había ido más de 15 veces a Atomayor como solista. Pero un amigo me invita, que lo invitaron a él a cantar, Edgar Valdés, lo invitan a cantar a Higüey. Yo había tenido experiencia yendo a Atomayor, pero no había ido a Higüey. Así que
él me invita, pero yo no pude ir la primera vez con él, si mal no recuerdo. Y fue con él otro amigo mío, se llama Edilio, que siempre estuvo en el primer cuarteto que formamos allá en Arroyo Hondo, en 95, 94. Y luego ya tenemos una amistad casi de hermandad. Y entonces Edgar tenía amores con la hermana de Edilio, que hoy es su esposa, Jacqueline. Y entonces ante esta oportunidad que le hicieron para ir a cantar a Higüey, él me invita a mí. Ya yo había ido a cantar a Nuevo Edén en más que una ocasión. Ya yo lo he conocido en varias iglesias de Santo Domingo como cantante y solista, porque te dije que yo cantaba sin ser bautizado ya desde muy temprana edad, y esas invitaciones ya prácticamente eran costumbres de las iglesias. Y él me invita para que vaya con él, pero yo no pude. Y él se fue con Edilio. Pero le hicieron otra invitación, y entonces ya en esta segunda invitación sí yo pude ir con él. Y comenzamos a cantar, cantamos, pero él dijo, bueno, que cantemos una que otra canción, porque ya que vamos juntos, algo a dúo. Y nos aprendimos una canción, la cantamos allá en Higüey y a la iglesia le encantó. Pero en esta ocasión fueron los tres, entonces. Yo no recuerdo si para el segundo viaje, pero yo creo que Edilio andaba con nosotros. Para el segundo viaje, yo no recuerdo si Edilio andaba, pero lo que sí es que cantábamos con solistas y ya para el cierre del concierto nos unimos solo Edgar y yo, a dúo. Entonces la iglesia le encantó y nos invitaron ya no a Edgar solo, sino a nosotros como grupo. Así que nosotros nos vimos los tres en este nuevo reto. Nos están invitando de nuevo, ya hemos ido dos veces y con esta es la tercera. Nosotros no podemos ir a cantar lo mismo. Tenemos que llevar algo diferente. Tenemos que ensayar. Ajá, tenemos que ensayar algo como trío, cosas. Y bueno, pero no solo eso. Ellos nos están invitando como grupo. Hay que llevar un nombre. Oye, ¿cómo se formó? Sí, no tenemos ni nombre, no tenemos canciones, no tenemos repertorio. Y nos recuerdo que nos reunimos en casa de Edilio. Y a Edilio fue que se le ocurrió el nombre. Me imagino que estaba yendo alguna semana de santuario. Algo. Del santuario, sí, porque porque salir de Edilio de ese nombre. Vamos a ponerle Chequina. Chequina, la santa Chequina. Nos miramos los dos. Chequina, pues oye, interesante el nombre. Pues, y no es común. No es común. Y de hecho, primer grupo con ese nombre. Nosotros en el 99, ya como grupo, fuimos a Higüey. Y ahí formamos el Ministerio Chequina, Grupo Chequina, que estuvo activo desde el 99 hasta el 2010. En el 2010, por situaciones ajenas a nosotros, porque ya hemos conversado sobre eso ahora recientemente, y nos dimos cuenta que fue una decisión que se tomó no porque la tomamos nosotros, sino que las circunstancias. Sí. Sí, entonces dejamos de cantar y estuvimos así hasta el año pasado, 2024, donde casualmente, digo como parte de un plan divino, pues volvimos a cantar y lo estamos haciendo actualmente. Anterior a esto había estado con mi esposa cantando a dúo, hicimos un grupo y siempre he estado muy ligado a la música dentro de la iglesia. De hecho, no es que solo hago esto, pero sí fue en lo que más en lo que me inicié en la iglesia. Y desde mi primer día hasta ahora es lo que hago y entiendo que en el cielo no haré otra cosa que cantar. En mi iglesia actual tengo cargos de importancia para la gloria de Dios, en lo cual el Señor me permite trabajar para su causa. Y aparte de eso, pues también tengo el ministerio musical con Chequina. Eventualmente, pero muy esporádicamente, quizás acepto una que otra invitación como solista, cantante o predicar y cosas. Pero siempre enfocado y orientado en lo que tiene que ver con el talento que Dios puso en mis manos. Así es. La música. Sí, porque la música es una herramienta evangelística con mucho poder. Así es. Yo sé que muchas personas han sido atraídas a los pies de Jesús a través de esa herramienta, ¿verdad? Amén. Que es la música. Gloria a Dios. Alabado es el nombre de Dios. Amén, que atrajo la música y sigue atrayendo a otro a través de ella. Claro, ¿no? Y el legado que entiendo que quizás también le dejo a los hijos. A la hija mía le encanta cantar. De hecho, tiene esa habilidad también de armonizar fácilmente. Tiene es parte de un grupo
que ella misma le está dando las voces, de hecho, qué bien. En la iglesia. Excelente. Un grupo que ellos le pusieron por nombre For Harmony. Y ya han tenido participación y le ha gustado mucho a la gente. Realmente el Espíritu Santo lo usa para que ministren, porque cuando tú haces algo y logras impresionar a alguien espiritualmente hablando, significa que el Espíritu Santo te está usando. Claro. O sea, no es hacer algo porque en nosotros no hay poder. No es hacer algo para entretener ni simplemente para llenar un espacio. Hacerlo y saber que al hacerlo alguien vino y te dijo, wow, que el Señor lo bendiga. O sea, eso te da a entender que lo que estás haciendo no lo estás haciendo tú, sino que de una manera u otra el Espíritu se las arregla para impresionar a través del talento que Dios ha puesto en tu mano. Gloria a Dios. Luis, yo creo que esta ha sido una entrevista completa para honra y gloria de Dios. Sí, tenemos mucho hablando. Que el Señor te bendiga, Luis, amén, grandemente, amén. Que bendiga a tu familia. Amamos mucho a tu familia, amén, lo apreciamos amén. mucho. Gracias. Y esperamos que el Señor les siga usando en el ministerio que llevan, ¿verdad? Y que sigan siendo, ¿verdad?, de ejemplo, tanto para la juventud como para las parejas, como amén. Para todo. Amén, 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 gracias. Que el Señor les ayude a mantenerse firmes y fieles. Amén, que así sea. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, reitero, gracias a ti por la invitación. Que el Señor pueda bendecirte a ti, al proyecto, a cada uno de los que son parte de este proyecto, que le pueda bendecir cada día, pero más que eso también que pueda utilizar este medio para que algún alma pueda ser impresionada y pueda recibir a Cristo y prepararse para estar con Él en el reino de los cielos. Esto es un canal de bendición que habrá de llegar a muchos lugares y yo entiendo que de una manera u otra el Señor crea las provisiones. Esto es parte de una provisión que Dios tiene para salvar a alguien. Así que es. Muchas veces nosotros quizás emprendemos los proyectos porque hemos sido tocados por el Espíritu de Dios. En el momento quizás nosotros no entendemos, pero cada cosa que ocurre en nuestra vida, si es para Dios, de una manera u otra, Dios lo hace con algún propósito. Con un propósito. Así es. Así es. Que el Señor te bendiga. Amén. A ustedes también, mis queridos, que el Señor les bendiga. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, compartir. Así que ya ustedes saben, compartan bendición. Hasta la próxima. Palabras de edificación, historias de la